un saludo muy especial para nuestro hermano presidente internacional José Arturo Soto y también para nuestro hermano de Panamá, nuestro hermano Epifanio Asprilla, supervisor de aquí de Panamá. Gloria al Señor. Es un gozo poderme dirigir a todos aquí en Panamá. Gloria al Señor a cada uno. También saludo a los diferentes hermanos y también pastores. En esta hora vamos a buscar la palabra del Señor allá en el libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 1 y también el versículo 35 al 41. Gloria al Señor. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaremos orando por la palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por esta gran oportunidad. Señor, en esta hora pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, Señor de gloria, que tú puedas bendecirnos a través de tu palabra maravillosa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero predicar en esta noche o en este momento, gloria al Señor, le hemos titulado: cuando confiamos en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, habrá bonanza antes, durante y después de la tempestad. Gloria al Señor. Esa palabra confianza es una palabra poderosa. Es una palabra, amados hermanos, que tenemos que hacerla nuestra. Gloria al Señor. ¿Qué significa confianza? Confianza es la esperanza firme. Es la esperanza firme hacia una persona o hacia una cosa. Eso es confianza. No es una esperanza, amados hermanos, que no tenga firmeza. Porque cuando uno tiene confianza es porque está firme. Gloria al Señor. En confiar en una persona. En este caso, en nuestro Dios. En este caso, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que nos da esa confianza. Pero también hay una definición en la confianza espiritual. La confianza espiritual es la actitud, amados hermanos, la actitud de tener fe en alguien o en algo. Es la actitud
de tener fe en alguien o en algo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también está la definición de la palabra confianza en Dios. Confianza en Dios. Y la confianza en Dios es creer en Dios, es tener la convicción de que algo deseado o esperado sucederá en su nombre. Me gusta esta palabra, me gusta esta definición de esa confianza en Dios, porque hay mucha gente que confía en muchas cosas. Hay gente que confía en ellos mismos. Hay gente que confía en otros dioses que no son dioses. Hay gente que confía en muchas cosas, amados hermanos. Pero eso de confiar en Dios es precisamente creer en Dios. Pero no solamente creer en Dios, sino que también es tener la convicción. Aquí podemos decir, como dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la confianza, la certeza de lo que estamos esperando, pero también es la convicción. En la Biblia hay ejemplos. En la Biblia hay ejemplos de hombres de Dios y también de mujeres de Dios que fueron capaces de confiar, de poner la confianza en Dios, de tener calma en medio de la tempestad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y no solo en términos espirituales, también en términos literales, porque en verdad hay una lucha espiritual. Y el apóstol Pablo sentía esa lucha. Y por eso que él aconseja allá en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, amados míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Él tuvo esas grandes batallas. Por eso él aconseja que nos llenemos del poder de Dios. Porque cuando nos llenamos del poder de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada, amados hermanos, que nos pueda amedrentar, que nos pueda detener en medio de una situación o de cualquier situación que venga sobre nosotros. Gloria al Señor. Él nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, por eso él aconseja y él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios que imitó a Cristo, y lo imitó en muchas áreas, amados hermanos. Por decir algo, en el sufrimiento, que él mismo lo reconoce y lo escribe, gloria al Señor, de tanta persecución, de tantas situaciones que él vivió. Por eso él dice que seamos imitadores de él, así como él de Cristo, que no tenía, que ni siquiera temía a la muerte, más bien anhelaba la muerte. Gloria al Señor. Se tiene que tener mucha confianza para decir esas palabras
del apóstol Pablo. Allá en el libro de Filipenses, el capítulo 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Filipenses, capítulo 1, gloria al Señor, y el versículo 21. Mira lo que dice la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí es fácil decirlo. Yo lo digo con mucha facilidad. Y muchos lo decimos con mucha facilidad. Pero él no solo lo decía con facilidad, él lo sentía. Se debe tener una tremenda confianza en Dios para saber que mejor es estar con Cristo, que mejor es morir, porque hay una ganancia. Hay una ganancia. No era que él quería quitarse la vida, no era que él estaba pensando, no, sino que en la forma natural él quería participar. Cuando él dijo que no lo había alcanzado todo, estaba hablando de la resurrección, porque él había alcanzado muchas cosas en la vida, en el caminar con Cristo, pero todavía le faltaba algo. Todavía le faltaba ese encuentro con el Señor Jesucristo, que terminando su gran batalla en esta vida, él dijo allá en el libro de Timoteo, gloria al Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me darás el juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que esperamos su venida. Pero él sigue diciendo, hablando de que él quería estar con Cristo, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si me quedo, es para ministrarle al pueblo, a la iglesia, es para ayudarle a ustedes. Gloria al Señor. A la iglesia decía el apóstol Pablo. Esto es tremendo. También en el libro de Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es tremendo, amados hermanos, porque para nosotros poder tener tal confianza en Dios, tenemos que morir en la carne. Tenemos que morir, como dice el capítulo 6 del libro de Romanos. Gloria al Señor. Morir, amén, para este mundo, para los placeres de este mundo. Morir en la carne para vivir en el Cristo de la gloria. Pero también no solamente fueron ataques, no fueron tormentas espirituales. También el apóstol Pablo, allá en el capítulo 27, tuvo una gran tormenta llamada Euroclidón. Lucas escribe en el capítulo 27 y el versículo 20, escribe y dice que ya ellos habían pensado que no podían salvarse. Iba camino a ser juzgado a Roma, como él mismo lo había pedido, pero se levantó aquella gran tempestad. La Biblia le llama una gran tempestad, como que tempestad que se levantó al Señor y sus discípulos. Asimismo, una gran tempestad, gloria al Señor, que ellos dejaron de comer, que los 276 que iban ahí
en esa nave. De hecho, lo iban a matar y lo querían matar para que no escaparan. Y estaban afligidos. Era el día número 14, que no comían, que estaban en ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué tremendo, amados hermanos, que Dios nunca deja a sus hijos solos. Que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios está con nosotros en medio de la prueba. Que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, aconsejando a aquellas personas, dijo en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sabe qué? Esa palabra que dice a tener buen ánimo está hablando de confianza, porque para tener buen ánimo tenemos que tener confianza. El que no tiene confianza se aflige. El que no tiene confianza no cree. Ve que viene la tormenta, las situaciones, y el hermano no puede levantar sus manos y adorar a Dios, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Mira esta confianza. ¿Por qué tenía esta confianza? Y le dice: no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y nuevamente el 25 dice y repite: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Es tiempo de que tengamos buen ánimo, a pesar de esta situación fuerte, a pesar de esta situación de estar en cuarentena, a pesar de todo el sufrimiento y todo lo que está pasando. Hay que tener ánimo, porque el Señor está con su pueblo. Pero también le dicen: porque yo confío, y usa la palabra confianza, porque yo confío en Dios que será así. ¿Cuánto podemos confiar en Dios que será como Dios lo ha determinado? Será así como se me ha dicho. Y ya conocemos nosotros lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Sencillamente la nave se destruyó. Otros querían coger el esquife y querían huir, querían salir de la nave. Pero el apóstol le dijo: si permanecen en la nave, nadie va a morir. Pero si se van, entonces van a morir. ¿Qué es la confianza espiritual? Y cuando la nave encalló, se rompió, amados hermanos, se rompió, se quebró por todos lados. Pero qué tremendo. Así como Dios le había hablado al apóstol Pablo, así sucedió. Se fueron unos en tablas, se fueron otros con pedazos de madera, pero nadie pereció, sencillamente porque había un hombre de confianza en ese lugar, que había un hombre ahí, amados hermanos. Pero ¿qué decir del apóstol Pablo? ¿Qué decir del apóstol Pablo? Allá en Filipos, capítulo 16, que la palabra del Señor dice que fueron azotados mucho, que los metieron en el calabozo de más adentro, que los azotaron con vara y que los pusieron en el cepo. Pero ellos no empezaron a quejarse, pero ellos no empezaron a llorar ahí. Mire qué tremendo. Él y Sila,
empezaron a cantar cánticos y los presos los oían. Eso es tener ánimo, eso es tener confianza. Y cuando tenemos ánimo y cuando tenemos confianza, Dios hace lo demás. Aleluya. Porque hubo un terremoto en ese momento y la cárcel se estremeció y los presos se le cayeron las cadenas y estaban todos ahí, amados hermanos. Y aquel guardia que les cuidaba, gloria al Señor, estaba ahí en la puerta cuidando a Pablo y a los demás. La Biblia dice que dijo a Pablo: ¿qué haré para ser salvo? Y el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Marcos capítulo 4 y versículo 1, Jesús predicó todo el día. Empezó a predicar, predicó todo el día, predicándole parábolas por parábolas a todos ellos, amados hermanos, hablándole las grandes verdades del reino de los cielos. Pero cuando llegó la noche, dice la palabra, cuando llegó la noche, dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Mire, ese lago tenía de 21 a 22 metros de largo y tenía de 12 a 13 kilómetros de largo y de 12 a 13 kilómetros. Antes yo pensaba que eso era un lago, qué sé yo, kilómetros de ancho, y tenía 230 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Y cuando los aires fríos salían y bajaban de las montañas, de lo más alto de ese valle, se encontraban con el aire caliente, y eso formaba muchas tempestades en ese mar de Galilea, también llamado, gloria al Señor, el lago de Genesaret. Gloria al que vive para siempre. Muchas tormentas. Así, hacia la parte oriental había más pequeñas aldeas, pero más que todo, ¿por qué quería cruzar el Señor? Sí, para ir a predicar esas aldeas, pequeñas aldeas que habían al lado oriental, de ahí de donde estaban. Pero más que todo, tenía la misión y había sentido, porque él sabía que en la ciudad de Gadara habían 2 endemoniados que estaban ahí, que necesitaban ser libres. Así que cuando ellos salieron, había calma, había bonanza. Lucas 8:23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Había paz antes de la tormenta, había quietud, el mar estaba, por eso él se acostó a dormir. Pero en el versículo 37 y 38 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora Jesús tenía calma en medio de la tempestad. Tenía paz en medio de la tempestad, porque él siguió durmiendo. Alguien no estaba contento que ellos cruzaran al otro lado. Y todos sabemos quién es ese alguien: Satanás, que no quería que llegara la palabra a esos 2 endemoniados y fueran libres. Él ha levantado muchas tormentas para que la iglesia no crece, para que la iglesia no avance, para que la iglesia no predique
pero no ha podido ni podrá detener el avance de esta obra del movimiento misionero mundial. Porque cuando confiamos en el Señor, amados hermanos, hay bonanza. Gloria a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Nosotros sí cruzaremos. Gloria a Dios. Nosotros, la iglesia, sí cruzaremos. Sí vamos a ir a predicar la palabra. Al diablo todo le sale mal, desde el principio hasta el final, hasta que sea confinado allá, como nos dice el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Después que sea desatado, va a ser tirado al lago de fuego, ya para la eternidad. Así que a él todo le ha salido mal, porque en medio de esta tormenta que estamos viviendo nosotros, gloria al Señor, estamos bombardeando el cuartel del diablo. Amén, los lugares celestes. Yo puedo imaginar los misiles que pasan, amados hermanos, que pasan hacia arriba, hacia los lados, y está en agua de fuego, porque allá en Boca del Toro le están dando, en Panamá le están dando, en todas las provincias le estamos dando, aquí en Chiriquí le estamos dando, en el nombre del Señor Jesús. El enemigo no podrá detener su obra. Gloria a Dios. Y las iglesias en este tiempo se han fortalecido, se han llenado del fuego de Dios. Yo creo que esto era necesario, que Dios permitiera algo como esto. Amados hermanos, estamos ayunando, estamos vigilando, estamos orando, estamos estudiando la palabra de Dios. En lo que va de aquí de la casa, nos hemos ganado 9 almas para el Señor. Estamos predicando frente a la iglesia los martes, no fuera, no en la calle. Hay un enrejado ahí al frente y ahí ponemos el equipo, amados hermanos, y ese día nos ganamos 2 almas, porque el día siguiente llegó una señora a preguntarnos si íbamos a seguir predicando la palabra del Señor. Así que le ha ido mal, y sabemos, como dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios en Éxodo 14:1, Faraón dijo: están encerrados. Eso lo dijo Dios a Moisés: están encerrados. Y era verdad. ¿Verdad que a veces estamos como encerrados? No hablando ahora del encierro de la cuarentena. Estaban como que cuando vienen situaciones como esta, como que estamos encerrados. Y a veces nosotros mismos pensamos que no vamos a salir. Quizás, así como pensaban aquellos hebreos, o así como pensaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos empezaron a lamentarse, ellos empezaron a criticar a Moisés y a Dios por ende. Ellos decían: mejor nos hubiéramos quedado, por lo menos allá había sepulcro, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y empezaron, amados hermanos, con esto. Pero Dios, en el versículo 13, dijo Moisés, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme. En este tiempo, hermano, hay que estar firme. No hay que estar fluctuando. No hay que estar, amados hermanos, quieto. No, si hay que estar quieto, hay que estar firme. Firme en el Señor. Porque cuando estamos firmes, dice: y ved
la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Entonces Jehová, dice Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Jehová peleará por nosotros. Él le dijo a Jeremías en el 1:17, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová tu Dios está contigo. No tenemos, amados hermanos, a un Dios grande. Aleluya. Dios le dijo a Moisés, alza tu vara. La vara es símbolo de poder y Dios nos ha dado poder. Alza tu vara y divide ese mar. En el Salmo 84:6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. En otras palabras, en lugar de rendirnos ante las dificultades del viaje, cuando más se aproximan a Jerusalén, más fuerte y más alegre se sienten, y nosotros estamos cerca de esa Jerusalén. Mire, cuando pasamos, porque esto nos habla de prueba, el valle nos habla de prueba, el valle nos habla de sufrimiento, pero ese valle, ese sufrimiento, esas lágrimas, amados hermanos, vamos pasando ese valle, pero después dice la Biblia que la lluvia llena los estanques, y la lluvia nos habla de bendición. Después de esta situación, amados hermanos, que estamos viviendo, pues va a suceder lo mismo. Gloria al Señor. Van a venir muchas bendiciones. Y le dice, irán de poder en poder. Después de pasar el valle, iremos de poder en poder. Ya puedo pensar, amados hermanos, en esas campañas, y Dios levantando a los enfermos, y Dios haciendo milagros. Aleluya. Porque cuando se abran las iglesias, habrá una iglesia diferente. Habrá un pueblo diferente. Habrá un pueblo lleno del poder de Dios. Aleluya. Pero de repente se acabó la calma y vino la tormenta en medio de esa tempestad. Jesús dormía en la popa, en un cabezal. Ni la tormenta, ni el ruido de las olas, ni el ruido del viento, ni el agua que caía sobre él, ni los gritos de los discípulos despertaban al maestro. Gloria a Dios. El 13 de julio de 1873, el sermón 1121 de Charles Spurgeon dijo, amados hermanos, tituló ese mensaje, Cristo durmió en la barca. Cristo, y dijo, no hubo rastro de la tormenta al momento siguiente en el que él despertó, el más tempestuoso de los vientos que zarandeaban la embarcación, durmió como un niño aleluya, en brazos de su madre. Aleluya, como cuando la madre mece a su niño, así la barca mecía. Gloria al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Tenía paz, tenía, hermano, confianza en medio de esa tormenta. Gloria al Señor. Eso es tremendo. Por otro lado, los expertos pescadores estaban aterrados, estaban enojados. Hasta arrepentieron al Señor diciéndole, no te da cuidado que perecemos. Y gritaban. Uno decía, maestro,
Otros decían, Señor, y empezaron a controlar la nave, pero no pudieron, porque sin Cristo no podemos, amados hermanos. Por eso la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 39 y 40 vemos la calma después de la tempestad. Aleluya. El que hizo el mar y puso sus límites, solo dio una orden y vino la calma. Ahí en el capítulo 1, verso 16 del libro de Colosenses, todo poder natural y todo poder espiritual se somete a la autoridad de su Creador. El Salmo 89, 9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus olas. Oh, gloria al Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremenda bendición y palabra. Él le dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cesó el viento y reprendió el Señor a los discípulos diciéndoles, ¿por qué estáis así amedrentados? O significa con miedo, con terror. Amados hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, gloria al Señor. Pero luego de esto, y ya así termino, luego de esto, amados hermanos, vino la tormenta en medio de la bonanza. ¿Por qué? Porque aquellos discípulos, dice aquí el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese que aún el mar le obedece? Gloria al Señor. Pero yo creo que aquí pasó, como pasó en la tempestad, amados hermanos, cuando Jesús mandó a sus discípulos adelante y él se quedó despidiendo a la multitud y luego se fue a orar en la madrugada y estando una gran tormenta, de pronto vino caminando él en el mar. Aleluya. Y el Señor le dijo, oh Pedro, y los discípulos temieron, tuvieron temor. Y dice la palabra que el Señor le dijo, yo mismo soy. Y Pedro le dijo, si tú eres Señor, manda que yo vaya a ti. Y el Señor lo llamó. Y Pedro, muchos le damos palo a Pedro y hablamos que Pedro era voluble, aleluya, y que primero hablaba y después pensaba. Pero yo me pregunto quién de nosotros podíamos hacer lo que hizo Pedro, de bajarse, aunque Pedro fue un gran hombre de Dios, después de aquel encuentro con el Señor, después resucitado, capítulo 21 del libro de Juan. Entonces, amados hermanos, él empezó a caminar, pero viendo las olas, viendo la tormenta, quitó la mirada de Cristo y puso en las olas, la puso en el problema, en la dificultad, en la tormenta, y se empezó a hundir. Pero lo agarró y lo levantó. ¿Sabe qué? Terminando ese pasaje, la Biblia dice que los discípulos le adoraron porque se habían dado cuenta que el Señor era el Hijo de Dios. Creo que en este momento también ese temor fue en darse cuenta que ahí no solamente estaba el Señor humanamente, sino que también
Ahí estaba Dios, gloria a Dios. Aleluya, Dios le bendiga, amados hermanos.